Snow, o digámosle, sino que Jon Snow. ¿Por qué estoy diciendo Jon Snow? Buenos días, estrellitas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y bienvenidos una vez más a otro video de la semana. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de digamos que una reseñita que vamos a expandirnos un poco más porque ya les traje una pequeña reseña de esta en lo que es la página de Instagram para que vayan a checarla. Pero pues aquí vamos a expandirnos a un poquito más, entonces vamos a estar hablando acerca de Balada de pájaros cantores y serpientes de nada más y nada menos que nuestra queridísima Susan Collins. Bueno, entonces como les mencioné, digamos que ya les había hablado un poco acerca de lo que es este libro en la página de Instagram de una manera muy breve y muy concisa a lo que es mi opinión personal con respecto a este libro. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a extender un poquito más porque la verdad es que me ha dejado completamente sorprendida este libro. Entonces, Balada de pájaros, cantores y serpientes de la autora Susan Collins. Esta vino por la que es la editorial Molino. Pues fue publicada en lo que es el 19 de mayo del 2020, el año pasado, ya casi a un añito de que salió esta joyita. ¿Y de qué nos va a hablar? Así que técnicamente la sinopsis nos va a decir que es la mañana de la cosecha que dará comienzo a los 10º Juegos del Hambre, digamos que unos juegos muy antiguos a los que ya nos dan a conocer con Katniss y Pira. Entonces, en el Capitolio, Cornelius Snow, de 18 años, se prepara para alcanzar una oportunidad única. Es decir, él va ahora sí que intentar alcanzar la gloria como mentor de los juegos. Y digamos que en ese tiempo la casa de los Snow pues no era tan influyente, no era como que este poderío Snow que nos dan en lo que son la trilogía principal de los Juegos del Hambre, sino que atraviesa por momentos difíciles, por un tiempo que es hasta muy cruel y muy de, ay, no se siente algo ahí. Y pues digamos que su destino depende de que Cornelius consiga superar a sus compañeros en ingenio, estrategia y encanto como mentor del tributo que se le ha ahora sí que ha asignado. Sin embargo, ¿qué pasa? Todo está, digámosle que en su contra, pues él de una u otra manera ve que lo han humillado al asignarle a un tributo de los distritos más pobres y más bajos, en este caso el distrito 12, y pues digamos que ahora sus destinos están completamente unidos. Entonces eso técnicamente es lo que nos dice lo que es la sinopsis. Si ustedes googlean la sinopsis, eso nos va a decir. Pero aquí va. Este librito, como ven, es algo grandecito y algo extenso, la de pájaros, cantores y serpientes, va a ser la precuela a la trilogía de los Juegos del Hambre. Si ustedes están familiarizados con esa trilogía sabrán de lo que les estoy hablando, y si no, pues esta es como que un dónde empieza todo, por algo así, ¿no? Entonces este libro nos va a volver muchísimos años atrás, o sea, completamente muchos años atrás, porque tenemos que tener en cuenta que son 10 años, es el 10º, entonces tampoco eran como que muy conocidos. Y era también los días oscuros o la rebelión fallida en Panem, como se le conocía. Entonces este se desarrolla, por lo tanto, digámosle casi 60 y tantos años antes de los acontecimientos con Katniss Everdeen. Y esta vez, pues digamos que el protagonista va a ser nada más y nada menos que el mítico Cornelius Snow, quien nos representan como el presidente de Panem en lo que es la trilogía principal. Entonces, sin embargo, pues aquí nos van a presentar a un pequeño Cornelius que todavía está prácticamente, pues técnicamente no es nadie. O sea, es una persona común y corriente que no es ni influyente, es muy joven, está aprendiendo, es estudiante de lo que es la preparatoria, a un paso de ir a lo que es la universidad. Entonces, conforme pues todo esto vamos a ir vamos más bien, porque creo que esa es la palabra, vamos a intentar comprender a este personaje, porque pues a él nos lo pintan en un principio
no en el principio de este libro, sino en el principio de la trilogía, como un completo tirano. Sin embargo, aquí nos van a plantear cómo es que empieza a forjar su carácter y cómo es que empieza a forjar ciertas características que nos lo van a dar posteriormente a este tirano. Entonces digamos que algo que a él lo motivó, porque principalmente esa era como que la motivación de Cornelius, era su ambición por querer llegar a ser ese alguien, por querer ahora sí que levantar nuevamente el nombre y el apellido de su familia. Entonces hubo un tiempo en el que él pues simplemente era un estudiante más, pues algo completamente vulnerable. Sin embargo, a pesar de esto, él la verdad es que es muy, muy estratégico y piensa mucho, mucho las cosas en ese aspecto de que se ve como beneficiarse a él. Entonces, aquí pues surgen alrededor de la trama dos preguntas primordiales. La primera de ellas es que si están tratando de humanizar al villano que nos presentan en los Juegos del Hambre, y en esta precuela hay que decir que sí, sí podríamos decir que llegan a humanizarlo porque lo conocemos en una etapa muy verde, una etapa muy joven, donde empieza ahora sí que a forjar su carácter. Yo creo que aquí más bien que humanizarlo, que volverlo así que nos llegue ahora sí que a gustar al 100%, yo creo que tal vez no, sino que tal vez nos están proponiendo una deconstrucción del pues lo que conocemos o lo que conocíamos de Cornelius Snow, es decir, de dónde viene, qué es lo que le ha llevado a ser como es, por qué actúa de esta forma. Entonces yo creo que tal vez se va a tratar de este viaje a lo que es su pasado para conocer el origen de un personaje que es muy importante alrededor de toda la trilogía original. Este personaje de Cornelius Snow es un personaje sumamente complejo que creo que no llegaremos a entenderlo completamente, porque yo no, aún así con este libro que sí me contó parte de su pasado y sí entendí ciertas cosas de lo que es pues más bien como que los porqué de los cambios en los juegos, pues ciertamente aún así me dejó completamente intrigada y me dejó como en cara de, a ver, no, es que sigo sin entender por qué haces esto o por qué te muestras de esta manera. Entonces, este protagonista de verdad es uno que tiene muchas capas y uno al que se le podría hacer de cierta forma, eh, digamos que explotar, pero tampoco es para que lo llegue a explotar al 100 porque tampoco queremos resolver completamente el misterio. No, en mi opinión, no me gustaría resolver 100% el misterio porque creo que ya no tendría chiste, pero sí es un personaje que tiene muchas capas y de verdad conforme crees que ya lo vas conociendo y conforme crees que ya vas entendiéndolo al 100%, es como que a ver, no. Otra pregunta que nos surge alrededor de lo que es este librito es si es el origen de todo. O sea, si es realmente el cómo surgieron los Juegos del Hambre y cómo es que esta dinámica, cómo es que ya nos lo presentan de esa manera, o sea, cómo se establecieron los Juegos del Hambre, cómo nos lo presentan en la trilogía principal. Entonces, aquí desde este libro no solo vamos a conocer el personaje de Cornelius Snow, sino que alrededor de toda esta trama, si no estoy mal, ya un poquito más de la mitad, van a surgir los 10º juegos en donde se van a asignar por primera vez los mentores. Entonces, esto también es muy interesante para todos los que conocemos pues digamos que la anterior trilogía, porque realmente fue como que posterior en modo cronológico, pero bueno. Sino que podemos ver las diferencias con respecto a la trilogía principal y a o sea, aquí de plano a los tributos, literal, o sea, si en donde nos presentan a Katniss y a Pira los conocemos como estos que lavados y los tratan técnicamente como reyes o que los están llevando a matarse, pero bueno, aquí realmente sí los tratan como animales, o sea, de verdad, una escena que me quedó muy sorprendida y aquí abro, si no han tenido amigos, lo siento mucho, si no, vayan a distraerse un poquito para allá y luego regresan. Entonces, aquí hay una escena en específico que me dejó muy sorprendida sobre lo que es cuando están trayendo a los tributos. Entonces, pues Cornelius, con tal de ganarse la confianza de su tributo para establecer pues, digamos que un lazo más cercano,
y así ganar como que la mentoría y el premio que les estaban dando. Entonces, él decide ir a lo que es estas vías, ¿no? Del tren, a la estación del tren, a recibir a su tributo como pues se merecía. Y entonces él llega y se la pasa ahí horas y horas y horas y ve que no llega ningún tren hasta ya después que llega este tren. Literal, o sea, si ustedes alguna vez se han puesto a investigar cómo era o cómo traían a los esclavos de, pues, de África y de las islas caribeñas, cómo era este tráfico de esclavos, les podría jurar que fue lo primero que me imaginé cuando fueron bajando los tributos, esposados, encadenados, técnicamente en una situación muy, 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 muy deplorable en el sentido de que eran, fue una imagen muy, muy, muy fuerte que me dio automáticamente pues esta imagen de los esclavos, porque literal, o sea, si con Canis y Pida los trataban como reyes, aquí eran animales completamente, o sea, animales en el sentido de que amarrados, entonces, y cuando los transportan como que al supuesto lugar donde los iban a tener resguardados hasta los juegos, resulta que los llevan al zoológico, en una jaula de monos. Entonces ahí los tienen, tal cual, exhibidos, en ahí como si fueran unos animales del zoológico, o sea, así tal cual. Entonces, conforme vas viendo como que estos cambios, dices, ok, entonces quiere decir que cuando tal vez Cornelius llegó a la presidencia decidió hacer como que estos cambios porque hasta esto no les proporcionaban de comida ni alimento hasta llegado los juegos. Eran alrededor de casi 20 o 30 días sin comida y sin agua. O sea, fue una cosa muy, 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 muy gráfica y muy cruel, la verdad. Entonces, estos cambios y estos paralelismos que podemos llegar a ver, o más bien estas comparaciones que podemos dar con respecto a los décimos juegos, pues a como nos lo dan con Carnes y Pira, que ya técnicamente llegan y ahora sí que atásquense de comida y los tenemos en su suite y su penthouse y no sé qué y esto y lo otro, pero te voy a matar de todas maneras. Entonces, son estos cambios que vemos que podemos muy bien relacionarlos y decir, ok, entonces puedo relacionar que esto cambió al momento de que, pues en algún punto en el que Cornelius llegó a hacerse de poder o llegó a hacerse pues ya ser un presidente, una persona influyente en los juegos. Entonces, otra cosa que podemos ver es la dinámica de los patrocinadores, la dinámica de los mentores, porque pues es primera vez que se empieza a implementar en estos y yo luego vamos cómo se conserva hasta Canis y Pira, entonces podemos hacer como que esta pequeña línea del tiempo con respecto a este libro y los otros, entonces podríamos decir que como tal, sí es un origen con respecto a los juegos en cómo los presentan con Canis y con Pira, que si no estoy mal son los 24avos juegos, a los décimos, o sea, son casi 10, 14, 15 años desde esto donde se empiezan a implementar como que estas nuevas dinámicas. Entonces sí se podría decir que es como que un origen al formato que nos presentan en primer plano, sí, sí podría ser. Entonces aquí vemos que Cornelius va a ser mentor del Distrito 12, específicamente de la Tributo. La Tributo. Lucy Gray. Lucy Gray, si ustedes ya han tenido un acercamiento con respecto a los Juegos del Hambre, pues podemos ver muchas similitudes de Lucy Gray con Katniss, muchísimas. Entonces, algo que me causó mucho conflicto fue el hecho de que nos dieran este amor entre Lucy Gray y Cornelius, no en el sentido de que haya sido algo así como que Romeo y Julieta y no, sino que resultaba muy confuso porque ellos se volvieron muy cercanos, muy, 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 muy cercanos. Entonces ya no era una simple relación mentor-tributo, sino ya era algo más. Entonces igual pues aquí pasan muchas cosas, pasan
ciertas cosas en los que pues Cornelius termina como agente de la paz en Distrito 12 y ahí vuelven a pasar otras ciertas cosas. Entonces ya hay estos reflejos más en lo que es la tercera parte de esta relación que tenía con Lucy Gray, pero que a la vez no quería ser como que reconocida, como que sí quiero estar contigo, pero hay algo que me dice, a ver, párate. O sea, párate a pensar las cosas, piensa bien las cosas. Entonces, ya casi a lo que es el final del libro, me dejó satisfecha, pero también me dejó con un sabor agridulce en el aspecto de que aún así que me dieron la historia de Cornelius, me plantearon como que su pasado, pude conectar ciertas cosas con Katniss, fue como que a ver, entonces me estás queriendo decir que este vato le agarró pues filo a Katniss por su por la relación que alguna vez tuvo, si lo podemos llamar así, con Lucy Gray, una chica igual del 12. Esta novela es buena, la verdad. Me dejó fascinada, completamente fascinada, pero sí me dejó con un sabor, digamos, de que amarguito, un sabor agridulce, como que me hubiera gustado que me resolviera otras dudas. Sin embargo, pues no me molesta que se haya quedado así, no me molesta en absoluto, pero sí me hubiera gustado que me hubiera resuelto algo ahí, porque técnicamente, así como apareció Lucy Gray, así desapareció. O sea, no sabemos a ciencia cierta qué pasó con ella y con Cornelius. O sea, no sabemos absolutamente nada. Es como si no hubiera existido y es como que uno ver qué. La verdad es que si ustedes son fieles seguidores de los Juegos del Hambre y no han leído esta novela, no saben de lo que se están perdiendo, la verdad, porque esta novela les va, a la vez que les va a resolver muchas cosas y les va a dar muchos puentes de conexión con la trilogía principal, les va a dejar con otro buen de dudas, amigos, pero amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que como en cada visita les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, regalarle un me gusta y por supuesto abajito les dejo lo que son los links a las páginas de Instagram como de Facebook. Y claro que sí, nos seguiremos viendo a la próxima. Chao.